Entremos en el mundo del arte y de la literatura a través de los autores y sus obras. Epílogo. Cordial saludo, estamos en una nueva emisión de Epílogo. Bienvenidos a este encuentro con el arte y con la literatura. Hoy nos encontramos en la Biblioteca Central de la Universidad de Antioquia, en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz. Es muy simbólico para la ciudad esta gran biblioteca. Y vamos a tener como invitado a Kevin Amaya, que es un filósofo de la Universidad de Antioquia, del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, y que además es estudiante instructor en una maestría de filosofía en la misma universidad, en esta universidad. Además, pues, su línea de investigación, este asunto del arte, que es filosofía en el arte, la relación filosofía y literatura, y este asunto de la ontología, ¿cierto? Es lo que nos interesa tanto en la literatura y en el arte, que es el ser, que es el estudio del ser. Bueno, bienvenido Kevin. Cuéntanos, vamos a hablar hoy sobre Kafka, vamos a hablar sobre un aspecto especial de Kafka, que es el devenir animal. Cuéntanos, bienvenido Kevin. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues Kafka se ha convertido en una especie de atmósfera. Más allá de ser un autor, un referente universal de la literatura, es una especie de atmósfera, de espectralidad, de respiración. Es una manera ya también de respirar, de sentir y ver las cosas. Entonces, ahora que me preguntas por ese aspecto del devenir animal, pues el concepto como tal fue acuñado por dos filósofos, pensadores franceses, Gilles Deleuze y Félix Guattari, especialmente en su importante texto acerca de la literatura de Kafka, llamado Kafka por una literatura menor. Y ellos ven en Kafka la potencia del devenir en su estado más prolífico, más narrativo. Una propuesta que ya venían trabajando. Hablar del devenir es meterse también en el centro del pensamiento filosófico, es hablar del tiempo de una forma especial del estar en el mundo a través de un tiempo que no se sustantiviza, que no se vuelve la solidez de lo mismo, del ser instaurado en su fundamento, sino que, como ya lo dijo Heráclito, también con su idea del devenir, el flujo irremediable de la multiplicidad en las cosas del mundo es lo que hace también la medida del ser. Entonces, en ese sentido, acuñan este término del devenir, especialmente el devenir animal con Kafka, porque no es que él esté imitando animales, no es que sean animales como formas de representación de lo humano, sino que es una experiencia del devenir que quita el fundamento antropológico de lo humano en tanto razón y medida de todas las cosas, hace erosión en la idea de la identidad y busca erosionar, ¿sí?, todas las medidas de lo representado hasta el momento. Bueno, y vamos a hablar específicamente de un cuento que se llama The Vow. Este cuento que se traduce como La Madriguera, que se traduce como La Construcción, ¿cierto? Y ahí tiene otra traducción. Es una construcción, La Madriguera, sí, bueno. Este cuento específicamente habla del animal, pero también del humano.
Y hay una parte muy tenaz, que es cómo el ser humano está arrojado al mundo, arrojado al mundo. Y eso implica que está el riesgo, el peligro del cuerpo, puede ser deteriorado, puede ser atacado, puede ser eliminado. El ser humano puede ser eliminado, como el animal también que se arrojado al mundo, y cómo se requiere de una construcción, cómo lo buscamos, dónde guarecernos, cómo es este cuento en ese aspecto. Sí, pues la construcción de Bau en alemán fue uno de los últimos cuentos que escribió Kafka. Kafka nace en 1883 en el Imperio Austrohúngaro, muere en 1924 y a las afueras de Viena, y este cuento lo escribe un año antes de morir. 1923. Sí, 1923, 24. Fue su penúltimo cuento. Luego de ello está Josefina la cantora o El pueblo de los ratones, también un cuento donde aparece la figura de lo animal. Como bien lo dices, en este cuento se abordan cuestiones como supremamente interesantes que, como también en muchos cuentos de Kafka, podríamos pensar, desbordar las medidas del interpretable. Es decir, tiene muchas aristas de interpretación, pero ahorita como que sería bueno decantarnos por lo que tú inicialmente comentas. Y en este cuento hay una voz. En Kafka lo que aparecen son voces, más allá de una figura, una representación de lo humano o de lo animal. Lo que aparecen son voces, una voz de un animal que acaba de terminar su construcción, acaba de terminar su obra, pero vemos al tiempo de que su obra es interminable, de que su obra es desobrada. Entonces, en este sentido, también podríamos pensar incluso con la experiencia de la escritura. La experiencia de la escritura, la obra siempre se está desobrando, y Kafka lo sabía muy bien. En este cuento, en este relato, este personaje está construyendo subterráneamente su madriguera, su guarida, su lugar de reposo, y a la vez en esa construcción, en esa búsqueda del refugio, lo que hace es escarbar cada vez más en la intimidad del desastre, de el verse expuesto, arrojado, vulnerable, siempre en la existencia, en ese estado de estar por fuera de toda seguridad. Claro, y hay un aspecto muy importante ahí en esa construcción, es que implica mucha energía, ¿no? Entonces hay un temor de la pérdida de los invasores que le puede llegar a invadir su construcción. Siempre cuidándose de ellos, siempre la tiene bien oculta, tiene otra madriguera o una especie de entrada falsa al encontrarse con un muro, con una roca, donde no puede avanzar más. Digamos que él tiene que pensar en esa pérdida, ese cuidado que él hace de esa construcción implica mucha energía también y una especie de esclavización. Entonces aquí viene la pregunta, porque también de ese momento donde no tenía la construcción, donde era libre, donde no tenía que perder, ¿cierto? Entonces hacemos grandes construcciones, nos llenamos de posesiones, tenemos una posesión, pero hay que custodiar, nos esclaviza esa construcción. ¿Cómo ves ese asunto de esclavización y el deseo y la necesidad de vivir también? Sí, de nuevo uno puede hacer como panorámicas, luego un zoom, es decir, pueden haber como muchas perspectivas. Por ejemplo, lo que mencionas inicialmente
podríamos pensar la condición misma histórica de lo humano, en tanto la razón se ha convertido en un ratio rationis, la necesidad del cálculo, de disponer sobre las cosas para poner en ellas nuestra expectativa, nuestra esperanza, por tanto también el control sobre ellas, en ese control entablar un vínculo, no necesariamente de subyugación o dominación, pero al menos sí como de buscar la confianza, de saber que eso que se tiene, eso en lo cual podemos estar, nos va a ofrecer su estadio, pero precisamente el sacrificio para ello es el derroche de cálculo, el derroche de diseño, el derroche de estructura. Este personaje todo el tiempo está pensando dónde va a ser la recámara principal, dónde va a poner las reservas, si hago un túnel aquí, quién me va a acechar por allá, si voy allá, quién va a venir por aquí. Entonces todo el tiempo está esta combustión, esta inflamación del peligro. En este sentido, estaba comentando en términos de la razón que ha de medirlo todo. Ahorita vamos al cuerpo que vive esa razón, y este cuerpo, este personaje, incluso en los momentos de sueño, incluso en los momentos de silencio, está respirando ese peligro, está respirando ese acecho. Y hay momentos, lo viste en el cuento, donde el sueño se confunde con la vigilia, porque todo entra en la maraña de este sentirse acechado, de este sentirse en peligro. Entonces ahí como lo más interesante es como en el fondo, en la cueva, en lo más íntimo, familiar, en el refugio, siempre se puede escarbar más, y al escarbar más vamos a encontrar como las fuentes antiguas del peligro, del sentirse expuesto. Sí, interesantísimo esto del sueño, que es muy, muy clave dentro del mundo kafkiano, porque el sueño implica, inclusive en el castillo, como esa relación, y como parece que si estuviera en un sueño. Lo mismo también en la metamorfosis, así que vive dentro de un sueño. Y obviamente pues el animal y el que esté en el intemperio, que esté con los peligros permanentes, la vigilia y el sueño van a estar ahí muy vulnerables, ¿cierto? Se pasa el sueño y en cualquier momento tiene que estar alerta, ¿cierto? Entonces ese es tan interesante. Bueno, pero hay otro asunto ahí, y es que tiene que ver con esa parte interior del ser, ese ser que estamos nosotros, que nos habita, nuestro ser, y cómo ese ser también está inhóspito, esa parte interna de nosotros también está en peligro, ¿cierto? Y el mismo peligro acecha entre nosotros mismos, ¿cierto? Hay algo que desconocemos, porque en el cuento siempre se va a ver algo desconocido, se encuentra, se empieza entrando en una especie de silbido, de un sonido que se está dando, y es el peligro que está dentro de la misma parte interna y que no puede llegar a él, y que quisiera saber qué hay ahí, ¿cierto? Como esa parte interna de las personas, de sujetos, que acecha y que nos logra alcanzar a encontrar, a querer hacer cosas. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Sí, hay algo importante también que desde un comienzo se nos muestra, y es lo más preciado que él haya en su cueva es el silencio. Él ama ese silencio de la oscuridad, pero a la vez siempre en el silencio encuentra un murmullo. Ese murmullo a veces se acrecienta, a veces disminuye, pero persiste. Luego aparece ese sonido, ese silbido que viene con la idea de la vecindad. Hay un otro, ese otro está perturbando. La cuestión es que hay momentos también
donde esto es un efluvio de autorreflexión, una autoconciencia reflexiva que se expande y alcanza niveles pues, fantásticos en el sentido también de paranoia. Y entonces, lo que tú decías con la interioridad, hay momentos en los que en esa reflexión él dice, lo más probable o puede ser de que ese murmullo, ese silbido, no venga de otro lugar más que de mí mismo. El acecho no solo está en el exterior, sino que está en el interior. Y aquí mismo él hace como un juego entre su interior y el interior de la cueva. Dice, hay leyendas que hablan de estos peligros del interior, de las profundidades de la tierra, de las profundidades de él mismo. E incluso las leyendas no describen de qué animal se trata este peligro. Incluso sus víctimas ni lo llegan a ver. Ni las leyendas lo describen, pero las leyendas saben que está. Las víctimas no lo ven, pero las víctimas terminan por ser devorados por esa bestia interna, por esa bestia interior que entre más reposamos en ella, entre más buscamos en nosotros, nos damos cuenta de que somos, también como dijo Nietzsche, los grandes desconocidos de nosotros mismos. Y en ese gran abismo de lo desconocido emergen garras a las cuales les tememos, pero a veces quisiéramos ser arañadas también por ellas. Hay una fantasía de él que quisiera estar desde afuera, desde arriba y poder ver para tener certezas. El problema es que uno no se puede salir de uno mismo, uno no puede estar desde afuera, uno está viéndose desde adentro uno mismo, entonces ahí está con la dificultad de esas certezas. Pronto si uno se pudiera salir, se pudiera mirar en el comportamiento y decir, no lo puede hacer, pero lo puede hacer, está viéndose desde adentro. Se oye desde ahí, uno escucha la voz de uno cuando está grabada, cuando sale por radio, sale en una grabación y la siente distinta, no lo siente por dentro. Es otra posibilidad excelente. Bueno, dice Heidegger en Carácter por el tipo de peligro, contestando a esa pregunta de con el mismo Rilke, dice que está en riesgo, se vive otro riesgo, pero son los poetas los que pueden encontrar dentro de ese riesgo y darle respuesta a ese riesgo que estamos viviendo. Estamos arrojados y el desconocimiento está en nosotros mismos, y el que llega a esa posibilidad de su comportamiento de es lo que está ocurriendo, puede ser el poeta, como es un punto de trabajo en arte, como la poesía de la literatura, en ese sentido. Sí, es importante ensayo de Heidegger precisamente sobre esta cuestión del tiempo de penuria que menciona Heidegger. El tiempo de penuria es a la vez la intemperie, el tiempo en el que los dioses han ido, y no solo nos olvidamos de ellos, sino que nos olvidamos de su olvido. Vivimos en esa inhospitalidad del habitar. Creo que viene muy a cuento porque precisamente se trata de esa imposibilidad del habitar aquí en este relato. Y hay otra cuestión, y es como lo decía en un principio, también podemos hacer muchas relaciones con la experiencia de la escritura, con la experiencia de la obra, con la experiencia del lenguaje. Allí en este ensayo Heidegger dice, pues habla sobre todo del poeta por la especial relación que el poeta tiene con el lenguaje. Y darse el lenguaje no es, como hemos solido creer, asegurar las cosas del mundo, nombrar las cosas para poder soberanamente incidir en ellas. No.
darse el lenguaje, habitar el lenguaje, es ponerse en el riesgo, ponerse en camino, salir de casa. Entonces, en este sentido, ese estar en riesgo, ese estar en relación con la escritura, ese buscar refugio, pero siempre ver cómo la obra se deshoja, cómo lo que se intenta decir no ha estado dicho, cómo en lo dicho siempre hay algo que se desdice. Esa sensación contingente, vulnerable, que es la misma escritura, es ese darse en riesgo, ese ponerse en riesgo también en el que habita el poeta con relación al lenguaje. Bueno, hay muchos aspectos. No es la última vez que vas a estar aquí. Esperamos pues a que vinimos a las ocasiones para que sigamos hablando. Obviamente con otros autores y con el mismo Kafka. No vamos a agotar a Kafka en este momento, pero sí aquí damos unas puntadas iniciales para reflexionar, para que la audiencia también reflexione sobre este asunto del devenir animal en Kafka, precisamente a propósito de la metamorfosis, o como le llaman a la otra traducción, la transformación, que es muy interesante también. Bueno, muchas gracias a la audiencia, a los que nos están viendo este capítulo de Epílogo. Muchas gracias a Kevin por aceptar la invitación, y bueno, nos vemos en otra ocasión.